Imagina que en la galaxia existe una ceremonia exclusiva para las personas más importantes de todas las razas. Un honor tan raro que solo 11 individuos lo han recibido en 5000 años. Generales legendarios, estrategas que cambiaron el curso de la historia. Y, este siglo, por primera vez, el galardonado es humano. El problema es que su asiento está vacío. ¿Te interesa? Entonces te va a encantar la siguiente historia. No pueden hacer esto. Es una vergüenza. ¿Un humano? ¿Qué pudo haber hecho, aparte de ser excepcionalmente promedio en todos los sentidos posibles? General Karn, la votación en el Senado fue casi unánime. Creo que solo estás celoso de que alguien, además de ti, va a estar bajo los reflectores. Ay, solo piénsalo. 2 en el mismo siglo y encima un humano. La verdad es que ya regalan estas medallas a cualquiera. ¿Qué sigue? ¿Dársela a un Lithan por sacar chatarra apenas arriba del promedio de su cuota de recolección? Bueno, antes de que saques conclusiones apresuradas, general, creo que al menos debemos darle el beneficio de la duda. Tal vez este humano era apenas un poco más que promedio. Pero coincido en que es demasiado pronto. Quiero decir, 11 medallas en 5000 años y nos toca ver 2 durante nuestra vida. Como sea, me alegra que se agregue otro día festivo al calendario humano, por si se da la terrible ocasión en que tenga que volver a trabajar con ellos. El general Karn siguió refunfuñando mientras avanzaban por la alfombra roja que se extendía por las escalinatas del gran salón. Al cruzar la entrada, fue recibido con una espectacular fanfarría de música y vítores, porque, al ser el último receptor de la Medalla de Honor Galáctica, sería uno de los invitados de honor en la ceremonia. Aunque apenas el día anterior rechazó la oferta de ser quien entregara personalmente la medalla al humano, diciendo que su sola presencia ya era un honor suficiente. Él se dirigió a su asiento, cerca del frente del opulento salón de premiaciones, y tomó su lugar junto al podio. Sobre la silla había un pequeño libro de tapa blanda titulado El conflicto de Skydo, un relato de primera mano. Tomó el volumen con un gruñido para poder sentarse y se preguntó por qué creían que alguien como él quería perder el tiempo leyendo sobre Skydo. Él ya había revisado innumerables publicaciones sobre la estrategia militar y las consecuencias políticas de ese conflicto, y estaba seguro de que podía relatar las estadísticas y la estrategia mucho mejor que cualquier simple soldado de infantería. Ver el gran salón decorado para una medalla de honor galáctica era una oportunidad que muy pocos llegaban a presenciar en toda su vida, y ahí estaba él, viéndolo todo de nuevo. Solo que esta vez no estaba adornado para él, sino para algún humano patético. Los enormes estandartes que llevaban la insignia de su especie en la última ceremonia habían sido reemplazados por el emblema de los humanos. Le parecía de muy mal gusto que sus hermosos estandartes fueran sustituidos por algo tan minimalista. El gran salón tenía capacidad para casi 1 millón de espectadores de cientos de especies distintas, y por segunda vez en un siglo estaba completamente lleno. La ceremonia dio inicio una vez que los dignatarios embajadores, líderes políticos y militares ocuparon sus respectivos lugares. El líder de la República Terrana subió al escenario y ofreció sus palabras de apertura. Nada que valiera realmente la pena escuchar. El general Karn estaba más concentrado en el asiento vacío cerca del podio, esperando echarle un vistazo a ese supuesto humano apenas por encima del promedio. Quería ver al hombre con sus propios ojos y descubrir qué podía tener de especial. La confusión comenzó a extenderse entre el público a medida que más y más asistentes notaban el extraño asiento vacío. Este humano me da cada vez más razones para detestarlo. ¿No presentarse a su propia ceremonia de honor galáctico? Si me lo preguntas,
Eso debería ser un crimen. dijo el general Karn al embajador Calix sentado a su lado. Tal vez tengan planeada alguna entrada grandiosa. Ya conoces a los humanos, siempre exagerados con sus presentaciones. Ni siquiera tienen la decencia de respetar milenios de tradiciones. Bueno, si esto se pone peor, se asegurarán de que nunca les vuelvan a dar la oportunidad de ganarse otra medalla. Y por mí, perfecto. Después de las presentaciones y las terriblemente aburridas formalidades del inicio de la ceremonia, el general Karn finalmente se dignó a prestar un mínimo de atención al humano que hablaba. Durante más de 5.000 años, la Medalla de Honor Galáctica y sus destinatarios han sido un faro para todos nuestros miembros en servicio, sin importar su origen o especie, porque representa una aspiración que cualquiera puede alcanzar para convertirse en un cambio positivo que impacte a la galaxia. Está reservada para individuos que demuestran actos de valor capaces de salvar la vida de millones, cuyas acciones por sí solas cambian el curso de la historia tal como la conocemos y cuyas muestras de coraje deben ser recordadas y apreciadas por todos. Con esto en mente, espero que hoy honremos a un soldado que ha dado más a la galaxia que cualquiera de los presentes en esta sala. El general Karn puso los ojos en blanco ante el último comentario, pensando que en parte iba dirigido hacia él. Y es que este humano probablemente no tenía la menor idea de lo que él había hecho para ganarse la suya. Un soldado cuyos actos de valentía incuestionable pueden servir de ejemplo para todos durante su servicio militar. El soldado raso José William Ivanov, del Ejército Terrano Unido, se ha distinguido de entre sus compañeros al ir mucho más allá de cualquier expectativa desde que ingresó al servicio de la República Galáctica hace un año. Y nos entristece profundamente que hoy no se encuentre con nosotros para recibir este honor en persona. El general Karn se inclinó hacia adelante y susurró. Bueno. Estoy seguro de que tiene cosas mucho más importantes que hacer en este momento. Y supongo que profanar el prestigio del premio más importante de la galaxia también es bastante prioritario. El embajador Calix soltó una pequeña risa. Y se refieren a él en pasado, como si ahora fuera alguien distinto y ya no el mismo humano que se ganó este reconocimiento. El soldado raso José William Ivanov se graduó de la Academia de Infantería Terrana y de la Escuela de Ataque Orbital y fue enviado de inmediato a Skydo para participar en la operación de estabilización a gran escala en ese mundo. A los 17 años, dejó la Tierra y fue desplegado en una de las zonas más hostiles del planeta. Tras 3 meses de combate en la superficie de Skydo, la situación fue considerada una batalla perdida y su escuadra recibió la orden de evacuación. Se les indicó abandonar el planeta y dejarlo a su destrucción. Aproximadamente a las 1800 horas del 7 de junio, hora estándar terrana, su escuadra tomó la decisión ejecutiva de quedarse atrás para asegurar la evacuación de los civiles. En ese momento no lo sabían, pero estaban escoltando a los últimos sobrevivientes de la especie esquiadiana. Ante esta revelación, la sala llena quedó completamente en silencio. Muchos habían oído hablar de las tragedias de Skydo, pero hasta ese momento nadie sabía cuán severas fueron realmente las circunstancias de la guerra, ni lo cerca que estuvo la especie de la extinción total. Su escuadra aseguró el único puerto espacial que quedaba en el planeta e inició la evacuación de los civiles. Sin embargo, al momento de llegar, solo quedaban 3 de los 9 integrantes originales. Sus 2 compañeros, el sargento primero Andrew Miller y el sargento técnico Brian Bianchi, tomaron control de un transporte militar y se dispusieron a sacar a los civiles de la zona de guerra. Mientras se preparaban para iniciar la evacuación,
se percataron de que un batallón enemigo avanzaba rápidamente hacia el último túnel de acceso. El soldado raso José William decidió quedarse atrás para garantizar la seguridad de su escuadra y de los civiles, con la esperanza de ganar tiempo para la retirada. Antes de su partida, el soldado raso José William selló las puertas de la instalación y montó una defensa improvisada. A las 2000 horas, un batallón de combatientes enemigos, apoyado por múltiples vehículos militares, comenzó el asalto a la instalación, con el objetivo de asegurar la completa exterminación del pueblo esquialiano. El soldado raso José William se colocó entre los atacantes y la puerta de entrada al final del túnel, intentando detenerlos. Contra todo pronóstico, continuó luchando en una batalla imposible de ganar frente a una fuerza enemiga interminable. Sometido a una lluvia constante de fuego de ametralladoras y plasma, el soldado raso José William sostuvo la línea durante las 4 horas que tomó evacuar a los civiles. Fueron necesarios casi 3 viajes para transportar a todos los ciudadanos fuera del puerto. Cuando comenzaron los traslados, las fuerzas militares ya se habían retirado por completo de la superficie de Skaido. Como el último soldado en la primera línea del conflicto de Skaido, el soldado raso José William realizó el sacrificio supremo, sabiendo que no habría refuerzos ni evacuación para él. Por su valentía y coraje supremos frente a un enemigo indomable, sus acciones reflejan la más alta gloria sobre él y su unidad. Por su servicio en Skaido y a la galaxia, el soldado raso José William Ivanov de la República Terrana es condecorado con la Medalla de Honor Galáctica. Que quede claro que un soldado no necesita regresar de un conflicto para ser reconocido como el pináculo del valor militar. Y es así que el soldado raso José William es el primer individuo en recibir la Medalla de Honor Galáctica de manera póstuma. En sus asientos encontrarán su diario personal de su tiempo en Skaido, publicado a petición suya antes de morir. Era su deseo que la tragedia ocurrida en Skaido nunca fuera olvidada por la historia y que su testimonio de primera mano ayudara a que así fuera. Cuando el discurso terminó, el gran salón no vitorió, ni celebró como lo había hecho en ceremonias pasadas. Ningún despliegue extravagante de luces ni confeti adornó el recinto ni deslumbró a los espectadores con la gloria del galardonado, como solía ocurrir. El orador humano simplemente colocó la medalla sobre un ataúd de madera vacío que apareció detrás de él y abandonó el escenario. La larga y tediosa tradición de apretones de manos y banquetes exquisitos no siguió a la ceremonia. En su lugar, hubo una procesión de delegados y dignatarios rindiendo respetos al ataúd vacío, que simbolizaba al destinatario del premio. El general Karn bajó la mirada hacia el libro de tapa blanda que aún sostenía entre sus garras, lamentando antes haberlo despreciado tan rápido. Se hizo una nota mental de tomarse el siguiente día libre para poder leerlo completo. Pero antes, subió al escenario y se dirigió hacia la sencilla caja de madera. No estaba del todo seguro de cuál era su propósito, pero claramente era algo reservado para un acto solemne. Tras esperar en la fila de personas que colocaban ofrendas y flores coloridas de distintos mundos a su alrededor, llegó su turno de rendir respetos. Dentro había una bandera,
un par de pequeñas placas metálicas con inscripciones humanas grabadas y la medalla, que normalmente habría sido el centro de atención. Sin embargo, aquel trozo de metal parecía insignificante en comparación con lo que representaba. Se quedó de pie frente a la caja y apoyó su mano con garras sobre uno de sus costados. ¿Tiene algo que ofrecer, general? Preguntó el embajador Calix en voz baja. Nada que esté a su altura. Solo mis condolencias y mis disculpas por cómo me comporté antes. Supongo que, después de todo, este humano sí estaba por encima del promedio. Pero ahora siento que esa es una forma terriblemente insuficiente de describirlo.